En el Nuevo Testamento podemos ver a Pablo. Pablo, sabemos, él representa la tarde. Sabemos cómo era de tremendo Pablo, ¿no? Su carácter, su ferocidad, era un lobo feroz. Porque, bueno, antes todos sabemos que se dedicaba a matar cristianos, después se convierte, y cuando se convierte era radical. O sea, Pablo era súper radical, y bueno, dice el apóstol Pablo, quien era de la tribu de Benjamín, devoró a los cristianos en la mañana de su vida, pero compartió los frutos del cristianismo al atardecer de su vida. O sea, vemos esta profecía cumplida en él, representando el cumplimiento espiritual de la profecía, ¿no? Pablo, en la mañana, como decía la profecía, en la mañana devoró a los cristianos, pero al atardecer compartió los frutos del cristianismo de su vida, porque después él se convierte, representando el cumplimiento espiritual de la profecía. Bienvenidos a nuestra sección Diálogos Sencillos, Verdades Profundas, donde entre amigos estudiamos la palabra de Dios y compartimos cómo ésta transforma nuestras vidas. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel, así que disfruta, comenta y comparte. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una clase más de nuestro estudio de las 12 tribus de Israel. Hemos estado estudiando las bendiciones. Hemos podido distinguir que hay bendición y profecía, ¿no es cierto? La bendición ha sido dada por Moisés a las tribus en Deuteronomio, ¿verdad? Y la profecía ha sido dada por Jacob, Israel, a sus hijos en Génesis, ¿no? Entonces, más adelante vamos a poder ver en los anexos de este estudio la diferencia entre esto que es bendición y profecía, que habíamos marcado en un momento, ¿no? Y bueno, estamos estudiando en estas clases las bendiciones y las profecías dadas a las tribus, ¿no? Entonces, hemos visto varios puntos lindos sobre estas bendiciones. En la tribu de anterior que hemos hablado sobre Judá ha sido muy interesante, chicos. Hemos encontrado elementos esenciales, hemos hablado un poco sobre la adoración, ¿no? Porque esta tribu significaba alabanza, ¿no? Judá. Entonces hemos hablado la diferencia, hemos marcado bien claro algunos temas de lo que se ha tocado, el tema de la adoración congregacional, que conviene, que no conviene. Se ha tocado el tema de la verdadera alabanza y adoración, que no solamente es cánticos, ¿no? Sino acciones de nuestra vida. Estamos adorando cumpliendo la palabra, cumpliendo lo que dice Colosenses, ¿no? Siendo cómo somos entre nosotros, cómo somos, cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a nuestro prójimo, incluso amando a los que nos lastiman, amando a los enemigos, y todas esas cosas son la verdadera adoración. Entonces se ha hablado de estos temas, hemos visto que mucho de lo que es simbología de la bendición de Judá directamente va a Jesús mismo. Entonces es muy lindo, los animo a que lo revisemos. Son 2 partes, a medida que vayamos avanzando, lo vayamos revisando en las grabaciones, ¿no? Que se han hecho. Así que bueno, ahora vamos a ir con la siguiente tribu. Hoy vamos a hablar de 2 más. Mel nos va a estar ministrando sobre 2 más. Bueno, buen día, hermanos. A mí me tocó en esta ocasión la tribu de Aser. Vamos a leer en Génesis 49:20, donde dice la bendición que Jacob le dio a Aser. Dice: el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Primero vamos a ver que el nombre de la tribu de Aser viene del origen hebreo, que significa feliz o bendecido. La tribu de Aser cumplió las profecías de Jacob y de Moisés, que están como dijo Tutsi en Deuteronomio, de manera significativa, siendo bendecida con prosperidad y abundancia. Dice que ellos producían aceite de oliva y su tierra era muy fértil, la tierra a la cual le había sido asignada.
Entonces vemos que sí se cumple esta profecía, esta bendición, ¿no? Que le da tanto Moisés como Jacob. Después, bueno, aunque Jacob predijo que tendrían pan en abundancia, el cumplimiento más destacado de su riqueza debido a las tierras ricas en olivos. Además, Moisés profetizó que Aser tendría fuerza y sería amado por sus hermanos. Una realidad que se manifestó en la prosperidad de la tribu. Era una de las tribus más prósperas de las 12 tribus, ¿no? Entonces, bueno, la profecía de Moisés la podemos ver en Deuteronomio 33, del 24 al 25. La profecía, Moisés predijo que Aser sería bendecido en sobremanera, que recibiría el favor de sus hermanos y mojaría su pie en aceite de oliva. También se profetizó que sus cerrojos serían de hierro y bronce, asegurando fuerza duradera para la tribu. O sea, cada uno de estos elementos eran proféticos también para la tribu. La tierra asignada de Aser era rica en olivos, la que se tradujo en abundancia de aceite. Eso para nosotros sabemos que es muy importante porque sabemos que actualmente y proféticamente el aceite representa la esencia del Espíritu Santo. Bueno, en el Nuevo Testamento lo único que podemos encontrar de la tribu de Aser se encuentra la profetisa Ana, que ella es descendiente de la tribu de Aser. Esto lo podemos encontrar en Lucas 2:36. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces esto, como era Ana era una mujer fiel, ¿no? Vemos su fidelidad porque ella no se apartaba del templo, a pesar de que era una señora de avanzada edad, siempre estaba ahí. Era una mujer fiel al servicio del Señor. Entonces esto se relaciona con el carácter de la tribu, ¿no? De la tribu de Aser, que la tribu de Aser era fiel, era próspera y tenía gozo, porque el significado del nombre de Aser es alegría, es bendición, es bendecida. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, no? Hemos hablado de siempre de poder llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, un ejemplo aquí tenemos la tribu de Aser y también a la profetisa Ana, ¿no? Que era una persona que estaba apartada para el templo, para el servicio. ¿Cuál creen que es el simbolismo que hemos visto sobre Jesús en esta tribu? Que Jesús tenía el gozo, como dice, me has ungido con el gozo de óleo de alegría más que a mis hermanos. Creo que eso es también parte de una representación de Jesús. También cuando dice que Aser tendría el pan sustancioso, o sea, un pan especial, y ese pan de vida es Cristo, ¿no? Y también, o sea, no solamente Cristo es el pan de vida, sino también que Él nos da pan fresco todos los días, que esa es su palabra, todos los días. Cuando nosotros oramos o leemos el Padre Nuestro que dice, danos hoy el pan nuestro, dánoslo hoy, o sea, no solamente se refiere a lo físico, ¿no? Al alimento, sino también a la palabra rema para todos los días, un pan fresco. Vemos la representación del Espíritu Santo en el aceite de oliva, y lo que me queda no duda, sino que quisiera que, no sé si alguno me pudiera responder, lo que significa mojar los pies en el aceite de oliva. Yo puedo verlo en el aceite, ¿no? En la oliva. Hemos visto muchas veces el simbolismo de que Jesús en el huerto del Getsemaní fue prensado,
fue prensado para sacar el mejor aceite, ¿no? Para derramarse a sí mismo. Iba al huerto del Getsemaní a orar, ¿no? Que era un huerto donde estaba lleno de olivos. Entonces por eso se dice eso de que era prensado más de una vez, porque la oliva se prensaba, el aceite de oliva para extraerlo se prensa una vez, y para hacerlo extra virgen se prensa más. Entonces ahí sale el aceite más puro aún. Entonces está este simbolismo de ser prensados para que el aceite sea más puro, ser prensados en la prensa para que el aceite sea más puro. Y fue lo que Jesús literalmente pasó, ¿no? en ese tiempo de su caminar en la tierra, y ahí en el huerto del Getsemaní fue donde Él se derramó, y Él iba a orar constantemente a este monte de los olivos. Bueno, algo acerca del aceite de oliva, dice que simboliza la bendición, la sanación, consagración divina y el Espíritu Santo. Y también en la profecía hacia Ser vemos que dice que Él dará deleites al rey. Y dice que el aceite de oliva se usaba para ungir reyes y sacerdotes, lo que indicaba su elección y propósito santo. Bueno, me pareció muy interesante esto sobre mojar el pie, que es en Deuteronomio 33, donde dice la bendición de Moisés. Aser le dijo: bendito sobre los hijos de Aser sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Esto me llamó mucho la atención. Y dice que mojar el pie en aceite significa primeramente caminar bajo la unción, el favor, la abundancia y la protección del Espíritu Santo. Vemos abundancia y prosperidad, ¿no? Primeramente, que es el aceite era símbolo de riqueza, como decía Mel. El olivo era la fuente de alimento, de luz y de comercio. Y mojar el pie en aceite habla de caminar en abundancia. Va mucho que ver con la profecía que le da su padre, su mismo padre, ¿no? Aquí en Génesis, que dice: el pan de Aser será sustancioso y será deleite en el rey. Tiene mucho que ver con lo que le dice, ¿no? Le dice en Aser. Después, esto también simboliza la protección divina en el caminar. Está claro, ¿no? Porque sabemos que el pie es la parte más contaminada que tiene el cuerpo. Sabemos que nosotros vamos caminando por todo lado y los pies son lo único que toca la tierra todo el tiempo. Todo el tiempo está tocando el piso, está tocando todo, está manteniendo contacto con lo que pisamos. Es el pie. Muy pocas veces ponemos las manos o la rodilla, y casi nunca la cabeza, ¿no? Por eso también se me viene ahora a la mente cuando le dice: el lugar donde estás pisando a Moisés es santo, quita el calzado de tus pies, porque su calzado estaba caminando por todo lado y estaba contaminado, y ese lugar era santo. Y Dios estaba su presencia, y Él debía estar purificado, ¿no? Y esta contaminación que tenía sus sandalias, su calzado, era algo que iba caminando por todo lado, entonces estaba contaminado. Entonces es tremendo ver cómo esto del pie, ahora le dice que mojará en aceite su pie. Entonces dice que el pie representa la vida diaria y el camino, y cubrirlo de aceite implica que cada paso esté ungido y protegido por Dios. Tremendo. Después simboliza también la unción para avanzar sin tropiezo. El aceite dice que suaviza, facilita, abre caminos espiritualmente. Es un recordatorio de que el Espíritu Santo facilita nuestro andar. Súper lindo. Y por último, es simbolismo de identidad y favor. Dice que así como Aser recibió bendición espiritual, mojar el pie en aceite es señal de ser escogido para caminar en bendición y gracia. Tremendísimo, ¿no? Tremendísimo, como de algo tan pequeño, o sea, unas palabras tan pequeñas que Jacob le da a Aser, pero tiene un significado tremendo.
Sí, súper bonito lo que decían acerca del gozo y cómo este tema del aceite cubriendo el pie nos habla de esa protección de Dios, ¿no? Y también me hace pensar, como dice, el bálsamo es a mis pies. Y claro, como mencionabas, este aceite siempre suaviza, ¿no? Suaviza y protege. Es como que tal vez un tratamiento a los pies, que son lo que más se endurece, se pone así sucio o está expuesto al tener un caminar, un recorrido amplio y en diferentes lugares. La contaminación y la dureza que tiende a tener el pie por las travesías diferentes, ¿no? Y que, claro, uno ahí pone, ahora para nosotros son cremas, pero en ese tiempo seguramente todo era más solo con los aceites extraídos, ¿no? Aceites para poder recubrir y proteger y ablandar el pie. Entonces también me hace pensar en eso, que de nuevo tiene ese vínculo con el tema del gozo, porque claro, cada vez vemos esta restauración, esta protección, este cuidado y atenciones del Señor de Dios para sus hijos, obviamente empezando con Jesús, y que es el que tenía el gozo, la unción plena, y el único que alcanzó esa unción perfecta y tenía la plenitud del Espíritu Santo. Y claro, para nosotros en el caminar también tenemos esa esperanza, porque lo vemos, porque a pesar de pasar por cosas difíciles, o como dice, caminar en lugares que sean que nos contaminan en toda la influencia que podemos recibir de eso, igual cada vez que estamos delante de Dios y que entramos ya de nuevo en el tiempo para restauración del Señor, nosotros recibimos también el apaciguamiento, el gozo, todo que nos provee el Señor con su mismo aceite, ¿no? Así como decía en los pies. Amén, qué lindo. Por eso Aser es una tribu profética. Bueno, muy linda esta tribu, muy especial. También podemos ver a Jesús en cada uno de los simbolismos. Me sorprende, siempre me sorprende ver a Jesús en cada uno de los simbolismos. Jesús estuvo desde el Génesis, Jesús estuvo desde hagamos al hombre, Jesús estuvo ahí. El otro día estaba viendo las raíces de esas palabras y tienen cierto significado, vamos a estudiarlo más adelante, pero siempre estuvo Jesús en ese momento, y hasta en cada bendición, ahora lo estamos descubriendo, por lo menos en estas últimas dos. Qué tremendo cómo son designadas a Jesús. Bueno, ahora nos toca la tribu de Benjamín. Esta tribu, la verdad, es muy hermosa. Me gustó mucho hacerla. En Génesis 49:27 vamos a leer lo que Jacob le dice a Benjamín. Sabemos que Benjamín era el hijo menor, era también uno de sus favoritos, porque también lo tuvo con su amada antes de que ella partiera. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esto es tremendo. El lobo rapaz indica la naturaleza feroz y guerrera de los benjamitas. La mañana se interpreta como la etapa inicial de la tribu o del reino, donde se destacaron por su valor militar y por devorar a la presa, es decir, por su éxito en la batalla, o sea, eran guerreros. Y tarde, ¿qué significa tarde? Porque ahí dice en la tarde recogerán los despojos, repartirán los despojos. Representa una etapa posterior, donde después de un periodo de lucha, la tribu disfruta de los frutos de su esfuerzo y compartirá los despojos, indicando prosperidad y un rol importante en el pueblo. Aquí vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Cuando dice habilidad militar, por ejemplo, ellos tenían la habilidad militar en la mañana,
La tribu de Benjamín se destacó por su destreza como guerreros. La batalla mencionada en los libros de Jueces y Crónicas es un ejemplo de esta ferocidad en la defensa de Israel. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Saúl. Saúl fue el primer rey que hubo antes de los jueces. Antes solamente habían jueces. Saúl de la tribu de Benjamín. Entonces, como el primer rey de Israel, Saúl de la tribu de Benjamín, fue un guerrero valiente y exitoso en las batallas contra los filisteos, cumpliendo así parte de la mañana de la profecía. No se olviden que la profecía decía, en la mañana devorarán a su presa. Esther y Mardoqueo, también lo vemos en el Antiguo Testamento, que ellos también eran de la tribu de Benjamín y representan la tarde, porque dice, en el atardecer del reino, líderes de la tribu como Mardoqueo y Esther jugaron un papel importante, vital en la salvación del pueblo judío de un genocidio en el Imperio Persa. Todos conocemos la historia de lo que iba a suceder. Y la reina Esther era judía ascendiente de la tribu de Benjamín. En el Nuevo Testamento podemos ver a Pablo. Pablo, sabemos que él representa la tarde. Sabemos cómo era de tremendo Pablo, ¿no? Su carácter, su ferocidad, era un lobo feroz. Porque, bueno, antes todos sabemos que se dedicaba a matar cristianos. Después se convierte y cuando se convierte era radical, o sea, Pablo era súper radical y bueno, dice el apóstol Pablo, quien era de la tribu de Benjamín, devoró a los cristianos en la mañana de su vida, pero compartió los frutos del cristianismo al atardecer de su vida. O sea, vemos esta profecía cumplida en él, representando el cumplimiento espiritual de la profecía, ¿no? Pablo, en la mañana, como decía la profecía, en la mañana devoró a los cristianos, pero al atardecer compartió los frutos del cristianismo de su vida, porque después él se convierte, representando el cumplimiento espiritual de la profecía. Benjamín significa hijo de mi diestra, y la diestra todos sabemos que es el lugar de autoridad, ¿no? La derecha, el lugar de autoridad espiritualmente. Después, bueno, esto es algo muy lindo, algo muy importante que requiere también otro tipo de estudio más profundo. Benjamín representa el hijo varón. El hijo varón, ¿qué quiere decir el hijo varón? El hijo varón representa el hijo manifestado. ¿Qué significa el hijo manifestado? El hijo manifestado es el remanente de hijos maduros, los que han decidido ser fieles ante Dios hasta el final, los que han llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, el nivel máximo que podemos y queremos alcanzar como cristianos. Por eso Benjamín, la tribu de Benjamín significa eso, el hijo varón, el hijo manifestado, el que va a ser parte de ese remanente de hijos maduros, que deciden dejar todo y seguir a Cristo hasta el final, y no solamente seguirlo, sino también llegar a esa plenitud, porque sí se puede, porque está escrito, nuevamente lo leo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, la unidad de la fe y también del cuerpo, y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, del Hijo varón, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces es algo muy, muy tremendo esto de la tribu de Benjamín. Y también voy a acotar algo personal. El otro día estábamos en intercesión, el día lunes, estábamos intercediendo en la iglesia, y no me acuerdo si fue mi papá o Tutsi,
que estábamos orando y que seamos despertados, y ahí yo pude ver que seamos como Benjamín, lobos rapaces, lobos arrebatadores, porque la palabra dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén, qué hermoso esto de Benjamín. Sabemos que Benjamín representa también los frutos, ¿no? Su nombre es muy, muy poderoso, y al ser lo de la mano derecha también tiene un significado muy, muy potente, ¿no? Espiritualmente. Estaba viendo que aquí vemos como Mela hizo la alegoría de hijo maduro, ¿no? Representa a los hijos amados también, ¿no? Aquellos que tienen la identidad segura en el amor del Padre. Entonces, en esto representaría ya hacia nosotros esta identidad de Benjamín, al ser nosotros los hijos amados y ser seguros de que el Padre es nuestro Padre y nada nos va a quitar de la posición de hijos, ¿no? Nada nos va a sacar de esa posición porque somos sus hijos amados. El tema de habitar confiado, ¿no? Cerca del Señor es algo de identidad muy fuerte, muy marcada. Porque dice que Benjamín habla de un pueblo que vive cerca de la presencia de Dios. Entonces eso también nos llega a nosotros, ¿no? A los hijos maduros, hijos manifestados, como decía Mel, para que aquellos que buscan habitar constantemente en la diestra del Padre, ¿no? Por eso es hijo de mi diestra, ¿no? Representa a los que no solo buscan la bendición, sino la comunión con el Señor. Aquí puedo ver un rasgo muy que ha tomado este Benjamín sobre su padre, sobre cómo era también, porque su padre Jacob era morador de tiendas. ¿Se acuerdan que él le gustaba habitar en tiendas? Y habíamos visto mucho este simbolismo en cuanto a que él habitaba en la presencia del Señor. En eso de las tiendas. Entonces aquí veo como proféticamente también Benjamín arrastró algo de ahí en el tema de estar siempre en la presencia del Padre, ¿no? A representar esto, ¿no? Sino no solamente conocerlo, sino estar en la presencia. Exacto, porque mira en la profecía que Moisés hace a Benjamín, le dice algo muy hermoso, dice: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, y lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Eso es algo muy, muy hermoso, que me quebranta mucho, porque Benjamín sabemos que es el hijo manifestado, el hijo maduro. Y le dice el amado, que es el amado de Jehová, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Algo muy, muy hermoso. Entonces aquí vemos que el amado tiene una cobertura y guarda un refugio. Esto es obra de que Cristo en la cruz, ¿no? Quien nos cubre con su sangre. Aquí vemos otra vez a Jesús mismo dando esa cobertura, quien a nosotros nos ha cubierto con la sangre preciosa que ha derramado. También esto de la cobertura que cubrirá siempre, que decía Mel, también implica la seguridad espiritual, y donde nada nos puede apartar de Dios. Nada nos puede apartar de Dios. No sé si has visto este tema de estar en sus hombros. Entre sus hombros morará. La bendición que le da Moisés, que dice: entre sus hombros morará. Esto es la imagen de un pastor cargando las ovejas en sus hombros, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo cargaban los pastores a las ovejitas, incluso a la ovejita más herida, a la que se había descarriado. Miren qué loco que es esto. A la ovejita que se había descarriado, dice que el pastor agarraba un rato, era la más protegida, porque se había salido del redil, pero el pastor deja todo por ir a buscar a esta ovejita. La busca y la agarra y la tiene en sus brazos, y la llevaba cargada,
como dándole más mimos, dándole más atención, porque como se había salido y no estaba en comunidad así de ovejas, ella estaba herida, entonces la cubría, la curaba y la cargaba hasta que ella esté lista para volver a caminar. Entonces es algo hermoso, ¿no? Entonces esto, entre sus hombros morará, carga llevada por Dios directamente. Nuestra carga está llevada por Dios. Es como un pastor cargando las ovejas. Vemos otra vez a Jesús mismo. Proféticamente dice que muestra a la iglesia descansando en las fuerzas de Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Y también apunta a Jesús llevando la cruz sobre los hombros, cargando nuestra salvación. Entonces vemos otra vez a Cristo, primeramente cubriéndonos con su sangre, cuando decía lo cubrirá siempre. Después, cuando dice entre sus hombros morará, otra vez cargando nuestra salvación, llevándose todas nuestras cargas, ¿no? Entonces ahí vemos que Benjamín representa en los últimos tiempos a una generación amada y protegida, que vive pegada a la presencia de Dios, que tiene una identidad segura, certera, de que es hijo, de que nada te va a mover de ahí. Y también a la esposa de Cristo, simboliza a la esposa de Cristo, porque descansa sobre los hombros del amado. Qué lindo esto también. Además de ser ovejas, somos la esposa. Entonces es algo muy loco, ¿no? Y me mata esto de que es guerreros, de que eres una generación de guerreros. Es tremendo, o sea, en esto podemos ver también mucho hacia nosotros, hacia la promesa que Dios tiene para nosotros, una generación de guerreros adoradores, porque dice que Jerusalén, que es el templo, estaba en el territorio de Benjamín. Es decir, la adoración nace de los hijos de la mano derecha. Imagínense qué tremendo eso. El templo estaba en ese territorio. Vamos a verlo más adelante cuando vemos los territorios. Pero dice que entonces el templo, simbolizando la entrega, el sacrificio a Dios, es un guerrero adorador. Es un guerrero que adora Benjamín. Entonces, esto es una adoración en la presencia de Dios, una adoración profética, una verdadera adoración en espíritu y en verdad, nace de los hijos de Benjamín. Y estos hijos de Benjamín pueden vencer a todos porque son guerreros. Como contaba Mel, como nos explicó tan lindo el tema de Pablo y todo eso, eran guerreros. Entonces es hermoso. Tremendo, yo me quedé súper sorprendida también con esta tribu. Sí, la verdad muy hermoso. A medida que lo leí otra vez y que lo volví a explicar y todo, la verdad es muy, muy hermoso y es muy quebrantador también, ¿no? Es muy lindo lo que dice, la verdad, de la tribu de Benjamín. Estaba viendo que hay un juez, Ehud, Saúl, Esther, Mardoqueo y Jeremías también son de la tribu de Benjamín, entonces sí, ahí se ve esa fuerza como describe dentro de la bendición de la profecía de Jacob, que le dice que iba a ser como un lobo, ¿no? Y claro, finalmente en Pablo, que es donde más alcance vemos del evangelio mismo, del alcance del reino, como dicen. El que dice la Mafe es Ehud, y en otras versiones Ahot, que fue un juez israelita y el segundo en la historia de Israel, según el libro de los jueces, quien liberó a su pueblo de 18 años de opresión bajo el rey moabita Eglón. Wow. Ehud, que era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, ideó un plan audaz para asesinar al rey, clavándole una espada de doble filo y causando la derrota de Moab y 80 años de paz en la tierra. O sea, él liberó Wow, qué lindo. Qué lindo. Qué tremendo cómo es de una generación de guerreros. Entonces, amados, esto es una gran aplicación para nuestras vidas.
y cómo nosotros mismos podemos identificarnos con Benjamín, ¿no? Identificarnos. Si vemos la historia de José, también hay mucha riqueza en eso cuando habla sobre Benjamín, ¿no? Porque cumple muchas cosas, ya lo vamos a ir viendo cuando hagamos la tribu de José, pero bueno, a José, ¿no? Que tiene a sus 2 hijos incluso ahí, Manasés y Efraín, que tienen sus propias tribus cada uno. Entonces ya lo vamos a ir viendo, pero Benjamín tiene mucha riqueza en esa historia, bueno, como el hijo más pequeño, ¿no? Como el hijo menor, el hijo varón, y el hijo preferido, de la diestra y muchas cosas, ¿no? Entonces también vemos esos temas. Así que bueno, hermanos, estuvo muy lindo. El desafío de esta semana es poder escudriñar en la palabra, poder descubrir que estas 2 tribus se hagan carne en nosotros en el sentido en el que podamos caminar bajo la unción de Cristo, de que podamos levantarnos como benjamines, levantarnos con esta bendición que hay en hacer también, de que Cristo es el pan de vida, de que Cristo nos redime, nos purifica nuestros pies para andar en el aceite y andar en todas estas bendiciones que se han dado, porque sabemos que nosotros estamos injertados a esta nación de Israel. Tal vez no somos de Israel, pero estamos injertados proféticamente en ella. Entonces, vivamos esto que hemos hablado hoy.